Bien, y como mencioné entonces, nosotros pues vamos a estar trabajando el día de hoy lo que son los términos semejantes. Y nuevamente pues mi definición me dice que dos o más términos son semejantes. ¿En qué momento? En qué momento si tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Y acá me hace una aclaración bien importante que yo tengo que considerar todo el tiempo. Aquí me dice, no se considera el valor de la constante, ni el signo que posee. Cuando nosotros hablamos de términos semejantes, yo solo me tengo que referir a las variables y a los exponentes, pero nunca voy a considerar el valor de la constante ni su exponente. Entonces, veamos acá algunos ejemplos que nosotros tenemos en nuestra guía y luego yo les voy a plantear otros ejemplos. Veamos entonces. Yo tengo dos términos acá. Tengo el término x al cuadrado y tengo el término 2x al cuadrado. Entonces, yo puedo ver que el primer término no tiene una constante, pero que no tenga una constante no significa que esa constante no exista, ya que el día anterior de clases nosotros mencionábamos que si no aparecía una constante era porque aquí existía un 1. Y si esta constante no tiene signo, es porque ese signo también es positivo. Entonces, de esa manera puedo ver que ambos términos sí tienen constante y sí tienen signo. Sin embargo, para poder verificar que los términos sean semejantes, a mí solo me interesa ver las variables y los exponentes. Entonces, observemos. En el primer término tengo variable x y tengo exponente 2. En el segundo término tengo variable x y tengo exponente 2. Entonces yo puedo ver que para este caso estos dos términos sí tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Por lo tanto, yo puedo asegurar que estos dos términos sí son semejantes. Entonces, veamos acá. Acá a la parte aparece un texto y me dice lo siguiente. Me dice, los términos son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Eso es lo que me está indicando acá esta definición. Y precisamente pues es lo que nosotros tenemos que tratar en todo momento. Entonces ahora ya sabemos que cuando nosotros observamos si dos términos son semejantes, a mí solo me interesa ver las variables y los exponentes. Entonces veamos este segundo caso. Tengo acá este término que dice 2a cuadrado b. El día anterior de clases dijimos, si este no tiene signo, entonces este es un signo positivo. Y dije, si una variable no tiene exponente, entonces aquí tiene un exponente 1. Entonces tengo el primer término que sería más 2a cuadrado b a la 1. Y nosotros dijimos que los exponentes solo me indicaban el número de veces que aparece una misma variable. Ahora, si nos vamos al siguiente término, yo puedo ver lo siguiente. Aquí dice menos 2a cuadrado b. Entonces, aquí sí veo el signo y veo que esta b tampoco tiene exponente. Entonces, yo voy a ver que aquí hay un exponente 1. Entonces, para verificar si los términos son semejantes, a mí solo me interesa ver que tenga las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, observemos. El primer término tiene a y tiene un exponente 2. El segundo término también tiene una a y tiene exponente 2. Hasta ahí vamos bien. Luego, el primer término tiene una variable b y tiene un exponente 1. Y el segundo término también tiene una variable b y un exponente 1. Entonces, de esa manera, yo puedo observar que este también tiene las mismas variables y los mismos exponentes. A pesar de que aquí existe un más 2 y aquí existe un menos 2, estos valores no se toman en cuenta. Yo solo tengo que observar que tenga las mismas variables y los mismos exponentes. Si eso se cumple, entonces los términos sí son semejantes. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber cuando nosotros estamos trabajando con términos semejantes. Entonces, veamos lo que dice aquí a la par. Aquí dice, los términos son semejantes porque tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, efectivamente, a la par de cada uno de ellos, hemos colocado ahí la conclusión de esta parte. Entonces, como les digo, cada vez que nosotros busquemos términos semejantes, lo único que nosotros tenemos que hacer es observar las variables y observar los exponentes. Entonces, vamos al último ejemplo. Observemos este último ejemplo. Si yo veo el ejemplo número 3, puedo ver que aquí no hay constante. Entonces, yo sé que aquí existe un 1. Y tampoco hay signo. Entonces, aquí hay un signo más. Este 4 está su constante, pero no hay signo. Entonces, también hay signo más. Entonces, nunca vayan a olvidar eso. Cuando no aparezca un signo, es porque ahí existe un signo más. Ahora, no es eso lo que me interesa, pero a mí lo que me interesa son las variables y los exponentes. Sin embargo, es muy importante recordar esto porque algunas veces nosotros no tomamos en cuenta ese 1 cuando hacemos operaciones. Entonces, por esa razón es que yo estoy recordando en este momento esa sección. Bueno, entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Veamos las variables. Aquí tengo una variable x y como no hay exponente, entonces aquí hay un exponente 1. Si me voy al otro término, aquí hay una variable x y como no tiene exponente, entonces aquí hay un exponente 1. Entonces podemos ver que la x se repite en los dos términos y tiene el mismo exponente. Entonces hasta ahí vamos bien. Luego voy con la variable y. Aquí tengo mi variable y y aquí tengo mi exponente 1. Acá tengo mi variable y y aquí tengo mi exponente 1. Entonces puedo ver que para la variable y también se cumple que los dos términos tienen la misma variable y el mismo exponente. Sin embargo, ahora viene el problema. El problema es que aquí tengo una variable z y aquí tengo un exponente 1. Pero en el otro término no existe una variable z. Eso significa que para este caso, estos términos de aquí, yo puedo decir que no son semejantes. ¿Por qué? Porque son semejantes cuando tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Y en este caso, las variables no son las mismas. Porque aquí en el primer término hay 3 variables, mientras que en el segundo término solo hay 2 variables. Entonces aquí sí llegamos a la conclusión de que los términos no son semejantes. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos identificar términos semejantes? Porque nosotros cuando tenemos términos semejantes los podemos sumar o los podemos restar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo vengo y le doy una hoja de papel a Blanca y le digo, mire Blanca, necesito que en esta